¿Sabes lo que es mirar a tu propia hija a los ojos y darte cuenta de que te odia más de lo que jamás pensaste que alguien podría odiarte? ¿Sabes lo que es descubrir que la persona que creaste con tu propio cuerpo, que cuidaste cuando estaba enferma, que consolaste en sus peores momentos, se ha convertido en tu peor enemigo? Yo sí lo sé. Y lo que te voy a contar hoy es una de las historias más perturbadoras y escalofriantes que he compartido en este canal. Una historia sobre la traición más cruel que puede existir, la de una hija que se alía con su esposo para destruir a su propia madre. Esta es la historia de cómo mi yerno abusaba de mí, mientras mi hija nos grababa y se reía, y de cómo me vengué de una manera que cambió para siempre el significado de la palabra justicia en mi vida. Mi nombre es Elena y tengo 68 años. Durante los últimos 5 años de mi vida, viví un infierno que jamás pensé que existiera. Un infierno donde los roles se invirtieron, donde la víctima se convirtió en verdugo, y donde el amor de madre se transformó en la herramienta perfecta para mi propia destrucción. Esta es una historia que me ha costado décadas poder contar sin que se me quiebre la voz. Una historia que muestra hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se esconde detrás del amor familiar. Todo comenzó cuando mi hija Patricia se casó con Ramón hace 6 años. Patricia tenía 25 años, era mi única hija, la luz de mis ojos desde el día que nació. Su padre había muerto de un infarto cuando ella tenía 12 años, así que las dos habíamos enfrentado la vida juntas, como un equipo inquebrantable. Yo trabajé doble turno durante años para pagarle los estudios universitarios, para darle todo lo que necesitaba, para que nunca le faltara nada. Patricia era mi orgullo, mi razón de vivir, mi proyecto más importante y exitoso en la vida. Ramón parecía un buen hombre al principio, alto, moreno, con una sonrisa encantadora que iluminaba toda la habitación. Trabajaba en una empresa de construcción como supervisor, era educado cuando hablaba, trataba bien a Patricia delante de mí, la hacía reír. Cuando me pidieron que viviera con ellos porque ya estaba mayor y Patricia se preocupaba por mi salud y mi soledad, yo pensé que era la bendición más grande que podía recibir en mis años dorados. Qué equivocada estaba. Qué ciega fui al amor que creía que mi hija me tenía de verdad. Los primeros meses fueron completamente normales, como cualquier familia feliz. Yo ayudaba con los quehaceres de la casa, cocinaba mis especialidades que tanto le gustaban a Patricia desde niña, cuidaba el jardín de rosas que había plantado en el patio trasero. Patricia trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno y Ramón llegaba tarde casi todas las noches, cansado del trabajo físico que hacía en las obras. Yo pensaba que era por el trabajo pesado y las horas extras, pero había algo en sus miradas que no podía descifrar completamente, algo que se comunicaban sin palabras cuando pensaban que yo no los estaba viendo, como un lenguaje secreto que solo ellos entendían. Fue en el 4.º mes cuando empezaron los comentarios extraños. Patricia comenzó a decirme que yo estaba perdiendo la memoria, que repetía las mismas historias varias veces al día, que se me olvidaba dónde ponía las cosas importantes como las llaves o mi cartera. Yo sabía que no era cierto. Mi mente estaba tan clara como siempre, pero empecé a dudar de mí misma. Después empezaron los accidentes, cosas que se rompían misteriosamente y aparecían cerca de donde yo había estado trabajando, comida que se echaba a perder en el refrigerador, y Patricia decía que yo había dejado la puerta abierta toda la noche. Ramón comenzó a ser más cariñoso conmigo durante esos días. Me abrazaba cuando Patricia no estaba mirando, me tocaba el hombro de maneras que me incomodaban profundamente. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba malinterpretando sus gestos de cariño hacia su suegra. Los yernos buenos suelen ser cariñosos con las madres de sus esposas, ¿verdad? Pero había algo en sus ojos cuando me miraba que me daba escalofríos por todo el cuerpo. Una noche de viernes, cuando Patricia había salido con sus amigas del trabajo a celebrar el cumpleaños de una compañera, Ramón entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Yo estaba en bata, preparándome para dormir después de ver mis telenovelas favoritas. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre Patricia, que estaba preocupado por ella, que había notado cambios en su comportamiento. Se sentó en mi cama sin que yo lo invitara y comenzó a hablarme muy cerca,
demasiado cerca para mi comodidad. Su aliento olía a alcohol fuerte y sus manos temblaban de una manera extraña que no podía entender. «Suegra», me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz ronca y diferente. «Usted es una mujer muy atractiva todavía. Patricia es muy afortunada de tener una madre como usted, tan bien conservada, tan elegante». Sus palabras me helaron la sangre hasta los huesos. Traté de levantarme de la cama, pero él puso su mano firmemente en mi brazo y me detuvo. «No se vaya», me dijo con más firmeza. «Podemos ser muy buenos amigos, usted y yo. Muy, muy buenos amigos». Esa noche no pasó nada más, porque Patricia llegó en ese momento, pero yo supe que algo terrible se estaba gestando en esa casa. Le conté a Patricia lo que había pasado al día siguiente durante el desayuno, pero ella se rió como si le hubiera contado un chiste muy gracioso. Me dijo que Ramón me tenía mucho cariño, que yo estaba malinterpretando las cosas, que tal vez la edad me estaba jugando malas pasadas con mi percepción. «Mamá», me dijo con una sonrisa que ahora entiendo que era completamente cruel, «Ramón jamás haría algo así. Tú estás imaginando cosas que no son. Tal vez deberías ir al doctor». Pero yo no estaba imaginando nada. Mi mente estaba tan clara como el agua cristalina, y lo que vino después fue mucho peor de lo que jamás pude anticipar en mis peores pesadillas. Los episodios con Ramón se volvieron más frecuentes y muchísimo más atrevidos con cada semana que pasaba. Cuando Patricia se iba a trabajar en las mañanas, él se quedaba en casa con excusas de que tenía el día libre, que estaba enfermo del estómago, que había problemas en la obra. Comenzó a entrar al baño cuando yo me estaba bañando, diciendo que necesitaba algo urgente del botiquín. Me tocaba por accidente cuando pasaba junto a mí en los pasillos estrechos de la casa, presionando su cuerpo contra el mío más tiempo del necesario. Sus comentarios se volvieron más directos, más vulgares, más intimidantes. «Suegra», me decía mientras yo cocinaba en las mañanas, «usted tiene un cuerpo que cualquier hombre de mi edad desearía tocar. Patricia tuvo mucha suerte de heredar sus genes, pero todavía le falta mucho para estar como usted». O se paraba detrás de mí cuando yo lavaba los platos después del almuerzo y presionaba su cuerpo completamente contra el mío, diciendo que necesitaba algo del estante de arriba que no podía alcanzar desde otro lado. Yo seguía contándole todo a Patricia cada vez que llegaba del trabajo, pero sus reacciones eran cada vez más extrañas y más frías. Ya no se reía de mis imaginaciones. Ahora me miraba con una expresión que no podía descifrar completamente y me decía que tal vez yo estaba provocando a Ramón sin darme cuenta de lo que hacía. «Mamá», me decía con una voz que se volvía más helada cada día, «tal vez deberías vestirte de manera más apropiada para tu edad. Tal vez deberías ser menos cariñosa con él, menos confianzuda. Los hombres a veces malinterpretan las cosas cuando una mujer les da demasiada confianza». Me estaba culpando directamente a mí de la conducta inapropiada de su esposo. Mi propia hija estaba poniéndose del lado de un hombre que claramente me estaba acosando sexualmente en mi propia casa. Pero yo todavía creía que era porque estaba confundida, porque lo amaba demasiado y no quería ver la verdad horrible que tenía delante de sus ojos. Qué ingenua fui al pensar que el amor maternal era más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo. Una tarde de martes, cuando pensé que Patricia había salido a hacer compras al supermercado para la cena, entré a mi cuarto para cambiarme de ropa y encontré a Ramón revisando todas mis cosas personales. Tenía en las manos mi ropa interior limpia y la estaba oliendo profundamente, con los ojos cerrados como si estuviera en un trance. Cuando me vio parada en la puerta, no se inmutó para nada, solo sonrió de manera perversa y me dijo con total tranquilidad: «Estaba limpiando su cuarto, suegra. ¿Qué ropa interior tan bonita y delicada usa usted? Huele muy rico». Salí corriendo de ahí como si me persiguiera el diablo y fui directo a buscar a Patricia para contarle lo que acababa de presenciar. La encontré en la cocina preparando café, como si nunca hubiera salido de la casa. Le conté exactamente lo que había visto. Le supliqué que me creyera, que hiciera algo inmediato para detener a su esposo antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Patricia me escuchó en completo silencio, con una expresión extraña en la cara que no había visto antes. «Mamá»,
me dijo finalmente después de un silencio largo e incómodo. Creo que necesitas ayuda profesional. Creo que estás teniendo problemas mentales serios. Tal vez deberíamos llevarte con un doctor especialista en estos temas. En ese momento preciso, supe que algo estaba terriblemente mal en esa casa. No era solo que Patricia no me creyera lo que le estaba contando, era que estaba actuando como si yo fuera el problema, como si yo fuera la persona equivocada en toda esta situación, como si yo fuera la loca, la que estaba inventando cosas horribles de la nada. Pero había algo más en sus ojos cuando me miraba, algo que me tomó varias semanas entender completamente. Había satisfacción. Patricia estaba completamente satisfecha de verme sufrir de esta manera. Esa noche, cuando pensé que todos estaban profundamente dormidos, escuché voces susurrando en la sala principal. Me acerqué a la puerta de mi cuarto sin hacer el menor ruido y pegué la oreja para escuchar. Era Patricia y Ramón hablando en voz muy baja, como conspiradores. Lo que escuché en esa conversación me cambió para siempre y me hizo entender la verdadera naturaleza del infierno en el que estaba viviendo. ¿Crees que ya está lista?, escuché que decía Ramón con voz ansiosa. Casi completamente, respondió Patricia con una voz fría que jamás le había escuchado. Necesitamos que se vea más frágil, más confundida, más inestable mentalmente. Si alguien pregunta algo, tiene que parecer que está perdiendo la razón por completo. ¿Y después de eso qué hacemos? Después hacemos exactamente lo que acordamos desde el principio. La casa, el dinero de su pensión, sus ahorros, todo será nuestro. Y nadie va a cuestionar nada porque ella va a estar internada en un asilo para locos donde nadie le va a creer una palabra de lo que diga. Mi mundo entero se derrumbó en ese momento como un castillo de naipes. No solo mi yerno me estaba acosando sexualmente, mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor y tantos sacrificios, estaba planeando activamente robarme todo lo que tenía y encerrarme en un manicomio para quedarse con mis propiedades. Pero aún no sabía lo peor. Aún no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar para destruirme completamente. La revelación de esa conversación nocturna me dejó en un estado de shock emocional durante varios días. No podía comer porque todo me sabía a cartón. No podía dormir porque las pesadillas me atormentaban. No podía pensar con claridad porque mi cerebro se negaba a procesar lo que había escuchado. Mi propia hija, la niña que había criado desde bebé con tanto amor y dedicación, estaba conspirado activamente contra mí con su esposo para robarme y destruirme. Pero tenía que estar absolutamente segura. Tenía que confirmar completamente lo que había escuchado antes de hacer cualquier movimiento. Comencé a actuar como si realmente estuviera perdiendo la memoria gradualmente. Fingía confusión sobre cosas simples, repetía las mismas preguntas varias veces. Me olvidaba de cosas importantes como apagar la estufa o cerrar las llaves del agua. Patricia y Ramón intercambiaban miradas de satisfacción maliciosa cada vez que yo hacía algo que parecía confirmar su narrativa de que estaba perdiendo la razón lentamente. Pero al mismo tiempo, comencé a observar absolutamente todo con una atención meticulosa. Me di cuenta de que Patricia se quedaba en casa mucho más tiempo del que me decía. A veces fingía salir al trabajo, pero se quedaba escondida en algún lugar de la casa o del patio. Ramón también tenía horarios completamente extraños. Llegaba a horas cuando se suponía que estaba trabajando en la construcción. Una mañana de jueves, fingiendo estar muy confundida y desorientada, me encerré en mi cuarto, diciendo que me sentía mal del estómago y que necesitaba descansar. Pero en realidad me quedé escuchando muy atentamente tras la puerta. Escuché cómo Patricia le decía a Ramón con voz emocionada: «Hoy es el día perfecto para empezar la siguiente fase. Está muy frágil, muy confundida, muy vulnerable. Si lo haces hoy y ella trata de contarle a alguien, van a pensar que está completamente delirando». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho y que ellos lo iban a escuchar desde afuera. ¿Hacer qué? ¿Cuál era la siguiente fase de su plan diabólico? ¿Qué era exactamente lo que tenían planeado hacer conmigo ese día? No tuve que esperar mucho tiempo para saberlo. 1 hora después de esa conversación, Ramón tocó suavemente mi puerta. «Suegra», me dijo con esa voz melosa que había aprendido a odiar.
Patricia salió a hacer unas diligencias importantes en el banco. ¿Podemos hablar un momento a solas? Tengo algo muy importante que discutir con usted. Abrí la puerta fingiendo estar completamente desorientada y confundida. Ramón entró a mi cuarto y cerró la puerta con pestillo, algo que nunca había hecho antes. Tenía en las manos algo que me heló la sangre hasta los huesos. Una cámara de video pequeña, pero profesional. La puso cuidadosamente en mi tocador, apuntando directamente hacia la cama, y la encendió. ¿Qué está haciendo con eso?, le pregunté, tratando de sonar completamente confundida. No se preocupe para nada, suegra, me dijo acercándose a mí lentamente con esa sonrisa que ahora veía claramente como la sonrisa de un depredador cazando a su presa. Solo vamos a hacer un pequeño video casero. Patricia quiere tener evidencia clara de que usted está perdiendo la razón completamente. Esto va a ayudar muchísimo cuando la llevemos con el doctor psiquiatra. Me empujó hacia la cama con fuerza y comenzó a quitarse la camisa lentamente. No se resista para nada, me dijo mientras se desabrochaba el cinturón. Mientras más se resista y más ruido haga, peor se va a ver en el video. Patricia va a estar muy orgullosa de lo bien que coopera su mamita cuando sepa lo que pasó aquí. En ese momento entendí completamente el plan diabólico que habían estado preparando durante meses. No solo querían robarme todas mis propiedades y encerrarme en un manicomio, querían humillarme sexualmente, destruirme psicológicamente por completo, crear evidencia falsa de que yo era una mujer loca y promiscua que se acostaba voluntariamente con su propio yerno. El video serviría para justificar internarme permanentemente y para quedarse con absolutamente todo lo que yo había trabajado durante décadas para conseguir. Pero lo más horrible de todo, lo que realmente me destrozó el alma, era que Patricia estaba detrás de este plan desde el principio. Mi propia hija había planeado meticulosamente mi violación como parte de su estrategia para robarme. Ramón comenzó a tocarme de maneras horribles mientras yo fingía estar paralizada de confusión y terror, pero por dentro, algo ancestral se estaba despertando lentamente, algo que había estado dormido durante todos estos años de ser una mujer educada y civilizada, pero que ahora rugía como un animal salvaje enjaulado. La rabia. Una rabia tan pura y poderosa que me daba fuerzas físicas que no sabía que tenía en mi cuerpo de mujer mayor. No se mueva ni haga ruido, me susurró Ramón, mientras me quitaba la ropa con movimientos bruscos. Patricia está grabando desde afuera de la ventana. Si grita o se resiste demasiado, ella va a entrar aquí y la va a castigar muy severamente por no cooperar. Fue entonces cuando lo vi claramente. En la ventana de mi cuarto, parcialmente escondida detrás de la cortina de flores, estaba Patricia. Tenía otra cámara profesional en las manos y estaba grabando absolutamente todo lo que estaba pasando en mi cuarto. Cuando nuestras miradas se cruzaron directamente, ella no apartó los ojos avergonzada. Al contrario, me sonrió. Una sonrisa fría, cruel, completamente satisfecha. Mi propia hija estaba disfrutando activamente verme ser violada por su esposo. En ese momento, algo dentro de mi alma se quebró para siempre. Pero no me quebré hacia la derrota o la resignación. Me quebré hacia algo mucho más peligroso y primitivo. Dejé que Ramón hiciera todo lo que quería con mi cuerpo. Dejé que me humillara, que me lastimara físicamente, que grabara cada segundo de su abuso. Pero mientras él violaba mi cuerpo, mi mente estaba trabajando a velocidad máxima, planeando su destrucción total. Mientras Patricia grababa desde la ventana con esa sonrisa diabólica de satisfacción, yo estaba memorizando cada detalle, cada palabra, cada segundo de lo que me estaban haciendo para usarlo después en su contra. Cuando Ramón terminó su violación, me dijo con voz burlona: «Ahora, si le cuenta esto a cualquier persona, tenemos video en alta definición de usted, acostándose completamente voluntaria conmigo. ¿Quién le va a creer a una vieja loca que se acuesta con su propio yerno? Todos van a pensar que usted está completamente demente». Patricia entró por la puerta principal como si acabara de llegar del banco. «Hola, mamá», me dijo con esa voz dulce y falsa que ahora reconocía como puro teatro. «¿Cómo te sientes? Te ves un poco confundida y desorientada». Los siguientes días fueron los más difíciles y dolorosos de toda mi vida. Tenía que seguir fingiendo que estaba perdiendo la razón, mientras por dentro planeaba la venganza más terrible y meticulosa
que jamás hubiera imaginado que era capaz de concebir. Ramón siguió abusando de mí sexualmente cada vez que Patricia salía de la casa. Y Patricia siguió grabando secretamente desde diferentes ángulos, acumulando evidencia falsa para justificar mi internamiento forzoso. Pero ellos no sabían varias cosas extremadamente importantes sobre mí. No sabían que yo había criado a Patricia completamente sola, desde los 12 años trabajando durante 15 años en una oficina legal, donde había aprendido muchísimo sobre leyes, documentos legales y procedimientos judiciales. No sabían que tenía contactos muy valiosos en esa oficina que me debían favores importantes por años de trabajo leal. Y sobre todo, no sabían que una madre traicionada por su propia hija es infinitamente más peligrosa que cualquier criminal profesional. Comencé mi plan de venganza usando exactamente los mismos métodos que ellos estaban usando contra mí. Instalé cámaras profesionales escondidas en lugares estratégicos que ellos jamás podrían ver o sospechar. Grabé meticulosamente sus conversaciones privadas cuando planeaban los siguientes abusos. Documenté cada vez que Patricia fingía salir, pero se quedaba escondida a grabar. Reuní evidencia irrefutable de absolutamente todo lo que me estaban haciendo durante semanas, pero eso era solamente el comienzo de mi venganza. Lo que tenía planeado para ellos era infinitamente peor que cualquier prisión. Si me das me gusta a este video, me ayudas muchísimo a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas por todas las mujeres. Y si no estás suscrita todavía al canal, hazlo ahora mismo. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse ahí abajo en la pantalla. Hazlo con cariño, que yo sé que a veces la tecnología nos cuesta un poquito a las que ya tenemos edad, pero es muy fácil y rápido. Es muy importante que te suscribas porque estas historias necesitan llegar a muchísimas más mujeres como nosotras. Mujeres que han enfrentado traiciones familiares que jamás pensaron que pudieran existir en el mundo real. Porque lo que te voy a contar ahora sobre mi venganza te va a chocar profundamente el corazón y te va a hacer preguntarte hasta dónde puede llegar una madre cuando descubre que su propia hija es su peor enemiga en la vida. Durante las siguientes 3 semanas, mientras seguía siendo víctima diaria de sus abusos y humillaciones calculadas, trabajé en mi plan de venganza con la precisión meticulosa de un cirujano experimentado. Cada día fingía estar más confundida, más frágil mentalmente, más cerca del colapso psicológico total que ellos necesitaban desesperadamente para justificar internarme en el manicomio. Pero por las noches, cuando creían que estaba profundamente dormida bajo el efecto de las pastillas que me daban, yo trabajaba incansablemente. Primero, contacté secretamente a mi antigua jefa en la oficina legal, la licenciada Martínez, una mujer muy inteligente que siempre había respetado mi trabajo. Le expliqué mi situación general sin entrar en todos los detalles más sórdidos. Solo le dije que necesitaba urgentemente proteger todos mis bienes de personas que querían estafarme aprovechándose de mi edad. Ella me ayudó inmediatamente a hacer cambios legales muy importantes en mi testamento y en todas las escrituras de la casa. Patricia no tenía la menor idea de que yo había hecho estos cambios cruciales. Segundo, instalé un sistema completo de cámaras profesionales en lugares absolutamente estratégicos de toda la casa. No las cámaras baratas que venden en cualquier tienda de electrónicos, sino equipo profesional de vigilancia que un investigador privado muy competente me ayudó a conseguir e instalar secretamente. Quería tener evidencia en alta definición de absolutamente todo lo que me estaban haciendo. Tercero, y esto fue lo más importante y revelador, comencé a investigar exhaustivamente a Ramón. Contraté al mismo investigador privado para que averiguara absolutamente todo sobre su pasado, su historial, sus antecedentes. Lo que descubrimos me sorprendió, pero también me dio las herramientas perfectas para ejecutar mi venganza. Ramón no solo era un abusador sexual y un manipulador, también era un estafador profesional con un historial criminal muy extenso. Había hecho exactamente esto mismo con por lo menos otras 5 mujeres mayores en diferentes ciudades del país durante los últimos 10 años. Su método siempre era idéntico. Se casaba con mujeres jóvenes que tenían madres viudas con propiedades valiosas, las convencía psicológicamente de que vivieran con sus madres
y después la robaban sistemáticamente usando exactamente los mismos métodos que estaban usando conmigo. El investigador encontró documentación de por lo menos 5 casos anteriores con el mismo patrón exacto. Pero había algo mucho más perturbador que eso. Patricia no era la primera hija que Ramón había corrompido y manipulado para que traicionara a su propia madre. Había un patrón psicológico muy claro en su comportamiento. Ramón tenía un talento diabólico especial para identificar a mujeres jóvenes con resentimiento profundo hacia sus madres y convertirlas sistemáticamente en sus cómplices activas. Cuando confronté indirectamente a Patricia con parte de esta información, fingiendo estar en uno de mis episodios de confusión mental, su reacción me confirmó absolutamente todo lo que necesitaba saber. No se sorprendió para nada. No se indignó como lo haría una persona inocente. No me preguntó dónde había conseguido esa información. Solo me dijo con voz completamente fría: «Mamá, creo que estás teniendo otro episodio mental muy severo. Tal vez deberíamos llamar inmediatamente al doctor psiquiatra». Mi propia hija sabía exactamente quién era Ramón desde el principio. Conocía perfectamente su historial criminal y había elegido conscientemente participar en mi destrucción total. Esa noche, después de esa confirmación final, decidí que había llegado el momento exacto de ejecutar mi venganza. Pero no iba a ser una venganza común y corriente. Iba a usar exactamente las mismas armas psicológicas que ellos habían usado contra mí durante todos estos meses. Al día siguiente, cuando Patricia fingió salir para ir al trabajo y Ramón se preparó para otro de sus episodios de abuso conmigo, yo estaba completamente preparada para lo que iba a suceder. Tenía todas mis cámaras funcionando perfectamente. Tenía testigos importantes preparados y ubicados estratégicamente, y tenía una sorpresa mayúscula que ellos jamás se esperaron. Cuando Ramón entró a mi cuarto con su cámara habitual para grabar otro abuso sexual, no encontró a la mujer frágil y confundida que esperaba. En lugar de eso, encontró a 3 policías esperándolo pacientemente, junto con la licenciada Martínez, un trabajador social del gobierno y un psiquiatra forense. También encontró a Patricia siendo arrestada en la sala principal por complicidad en abuso de ancianos, extorsión y fraude. ¿Cómo carajo? Fue lo único que alcanzó a decir Ramón antes de que le pusieran las esposas en las muñecas. Muy fácil, querido yerno, le respondí con la voz más clara y firme que había usado en semanas. Resulta que nunca perdí la memoria para nada. Resulta que grabé meticulosamente todo lo que me hicieron durante meses. Y resulta que tengo abogados muy buenos y contactos muy poderosos. Les mostré todas las grabaciones profesionales que había hecho en secreto durante semanas. Videos perfectamente claros de ellos planeando robarme. Videos en alta definición de todos los abusos sexuales. Videos irrefutables de Patricia grabando mientras su esposo me violaba con total complicidad. La evidencia era tan abrumadora y tan detallada que ni siquiera trataron de negarlo o inventar excusas. Pero eso no era todo lo que tenía preparado. También tenía las evidencias completas de todos los casos anteriores de Ramón, las otras madres que había destruido en diferentes ciudades, las otras hijas que había corrompido y convertido en cómplices. Todo estaba perfectamente documentado y había sido entregado a las autoridades correspondientes en cada jurisdicción. Ramón fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos de abuso de ancianos, violación agravada y estafa organizada. Patricia fue condenada a 8 años por complicidad directa, extorsión y fraude. Perdieron automáticamente todos sus derechos sobre mis propiedades y yo demandé exitosamente a Ramón por daños emocionales y físicos, recibiendo una compensación millonaria. Pero mi venganza verdadera no terminó ahí. La venganza real vino varios años después. Cuando Patricia salió de prisión 5 años después por buena conducta, vino directamente a buscarme a mi casa. Había perdido mucho peso durante su tiempo en prisión. Se veía visiblemente mayor, quebrada emocionalmente. Me suplicó desesperadamente que la perdonara, que le diera una segunda oportunidad, que la ayudara a rehacer completamente su vida. «Mamá», me dijo llorando desconsoladamente en la puerta de mi casa, «él me manipuló completamente.
Ramón me manipuló psicológicamente para hacer todas esas cosas horribles contigo. Yo realmente no quería lastimarte. Él me convenció de que era lo mejor para las dos, que tú estarías mejor cuidada en un lugar especializado. La escuché pacientemente en completo silencio, como había escuchado sus mentiras durante tantos años de mi vida. Después le dije con voz muy tranquila: Patricia, ¿sabes qué es lo más triste de toda esta situación? Ella me miró con esperanza desesperada en los ojos, pensando que finalmente la iba a perdonar y a recibirla de vuelta. Lo más triste, continué mirándola directamente a los ojos, es que después de todo lo que pasó, después de 5 años completos en prisión para pensar profundamente en lo que hiciste, todavía crees que soy completamente estúpida. Todavía crees que puedo creer tus mentiras baratas después de todo lo que me hiciste. Saqué un sobre grueso de mi bolsillo. Dentro había docenas de fotos que había estado tomando durante los 5 años que Patricia estuvo en prisión. Fotos de Patricia visitando a Ramón en la cárcel religiosamente cada semana, sin falta durante todo su tiempo libre. Fotos de ellos besándose apasionadamente durante las visitas conyugales. Cartas de amor ardientes que ella le había escrito, prometiéndole que cuando él saliera de prisión, buscarían juntos otra víctima para estafar usando los mismos métodos. Patricia, le dije extendiendo las fotos para que las viera claramente, tú no fuiste víctima de Ramón para nada. Tú fuiste su socia desde el primer momento y sigues siendo su socia enamorada ahora mismo. Mi hija se puso completamente pálida cuando vio la evidencia irrefutable de que había seguido en contacto íntimo con Ramón durante todo su tiempo en prisión. Trató desesperadamente de explicar las fotos, de inventar otra historia, pero yo ya había cerrado la puerta firmemente. Además, le grité a través de la puerta cerrada: tengo algo más que decirte. Ramón nunca va a salir de prisión, Patricia, porque mientras tú estabas cumpliendo tu condena, yo me aseguré de que recibiera justicia adicional. Esa fue la última vez que vi a Patricia viva. Murió exactamente 2 años después, en un accidente automovilístico muy extraño, cuando iba camino a visitar a Ramón en la prisión. La carretera estaba completamente seca. Era un día soleado. No había tráfico, pero de alguna manera perdió el control total del vehículo y se estrelló violentamente contra un árbol a alta velocidad. Pero yo sé perfectamente la verdad sobre lo que realmente pasó esa tarde. Yo sé que no fue ningún accidente fortuito, porque yo sabía exactamente cuándo iba a visitarlo cada semana. Conocía perfectamente cada centímetro de esa carretera y tenía contactos muy especializados que podían hacer que un auto perdiera completamente el control en el momento exacto que yo necesitaba. En cuanto a Ramón, murió en su celda 6 meses después de la muerte de Patricia. Oficialmente, fue un suicidio por depresión profunda después de perder a su esposa. Pero los otros prisioneros sabían exactamente lo que había hecho con mujeres mayores y niños. En prisión, los abusadores de ancianos y violadores no duran mucho tiempo cuando la información correcta llega a las personas correctas. Maté a mi propia hija. Tuve derecho moral a planear su muerte después de lo que me hizo. Fui yo quien proporcionó la información que causó la muerte de Ramón en prisión. A veces, en las noches más silenciosas, cuando no puedo conciliar el sueño, me pregunto si la justicia que les di fue demasiado cruel, demasiado definitiva. Pero después recuerdo la sonrisa satisfecha de Patricia mientras grababa mi violación. Recuerdo cómo planeó meticulosamente robarme y encerrarme en un manicomio. Recuerdo que estaba dispuesta a destruir completamente a la madre que la había criado con tanto amor, y entonces sé con absoluta certeza que hice exactamente lo que tenía que hacer. Ahora vivo completamente sola en mi casa, la misma casa que Patricia y Ramón querían robarme para vender y repartirse el dinero. Tengo paz mental, tengo seguridad total, tengo mi dignidad completamente restaurada, pero también tengo algo más. Tengo la certeza absoluta de que una madre traicionada por su propia hija es infinitamente más peligrosa que cualquier criminal profesional, y que el amor maternal puede convertirse en el arma más letal del mundo cuando se transforma en sed pura de venganza. Pero hay algo más que jamás le he contado a nadie hasta este momento. Algo que descubrí después de que muriera Patricia,
algo que me hizo entender que mi venganza había sido no solo justificada, sino absolutamente necesaria. Cuando fui a limpiar las pertenencias de Patricia después de su muerte, encontré una caja escondida debajo de su cama. Dentro había videos, docenas de videos de ella y Ramón abusando no solo de mí, sino de las otras madres que habían estafado antes. Había un registro completo de todos sus crímenes, guardado como si fueran trofeos de caza. Pero lo más horrible de todo era un diario que Patricia había estado escribiendo durante años. En ese diario describía con detalles escalofriantes cómo había odiado desde pequeña, cómo había resentido cada sacrificio que hice por ella, cómo había planeado durante años encontrar la manera de destruirme completamente. Ramón no la había manipulado para nada. Ella lo había buscado específicamente porque necesitaba a alguien que la ayudara a ejecutar su venganza contra mí. En una de las últimas entradas del diario, escrita pocos días antes de su muerte, Patricia había escrito: «Cuando Ramón salga de prisión, vamos a encontrar una manera de matar a la vieja perra. Ya no me sirve para nada y sabe demasiado. Esta vez no vamos a cometer el error de dejarla viva». Mi hija había estado planeando asesinarme. En ese momento entendí que no había matado a una hija descarriada que había sido manipulada por un criminal. Había eliminado a una psicópata que había estado planeando mi muerte durante años. Patricia nunca me había amado. Desde pequeña había sido una actriz consumada, fingiendo amor maternal mientras alimentaba un odio profundo que yo jamás pude detectar. ¿Sabes qué aprendí de toda esta experiencia que me marcó para siempre? Que a veces las peores traiciones vienen precisamente de las personas que más amamos en la vida. Que el vínculo de sangre no garantiza absolutamente nada de lealtad ni de amor verdadero. Que existen hijos que pueden odiar a sus padres con una intensidad tan profunda que están dispuestos a destruirlos completamente por dinero y por placer, y que cuando eso sucede, cuando tu propia sangre te traiciona de la manera más cruel posible, la justicia toma un significado completamente diferente al que enseñan en las iglesias. Pero también aprendí algo mucho más perturbador y profundo, que una madre es perfectamente capaz de matar a su propio hijo si ese hijo se convierte en una amenaza mortal para su existencia. Que el instinto de supervivencia puede ser infinitamente más fuerte que el amor maternal más puro. Y que a veces, solo a veces en la vida, matar a tu propio hijo es realmente un acto de amor hacia ti misma y hacia las futuras víctimas que ese hijo podría destruir. La pregunta que me persigue hasta el día de hoy es: ¿fui realmente una víctima inocente que se defendió usando todos los medios necesarios? ¿O fui una madre que se convirtió en algo monstruoso cuando descubrió la verdadera naturaleza de su hija? Patricia merecía morir por lo que me hizo y por lo que estaba planeando hacerme. ¿O yo me convertí en algo tan malo como ella cuando decidí planear su muerte? ¿Existe realmente alguna diferencia moral entre justicia y venganza cuando se trata de tu propia familia que te traiciona? No tengo respuestas definitivas para esas preguntas filosóficas. Lo único que sé con absoluta certeza es que estoy viva, estoy completamente libre, y nadie nunca más va a humillarme ni a abusar de mí de la manera que ellos lo hicieron durante esos meses horribles. Y si eso me convierte en un monstruo a los ojos de la sociedad, entonces acepto completamente ser el monstruo que necesitaba ser para sobrevivir y para proteger mi dignidad. Pero hay una cosa más que quiero que sepas. Una cosa que me reconforta en las noches cuando me pregunto si hice lo correcto. Después de la muerte de Patricia y Ramón, otras 3 mujeres mayores se acercaron a mí, mujeres que habían sido víctimas de Ramón en el pasado, pero que nunca se habían atrevido a denunciarlo. Me agradecieron por haber hecho lo que ellas nunca pudieron hacer. Me dijeron que yo había salvado a futuras víctimas de sufrir lo que nosotras habíamos sufrido. A veces la justicia verdadera no viene de los tribunales. A veces viene de las manos de quienes han sufrido lo suficiente como para tomar las decisiones que otros no pueden tomar. Si te gustó esta historia que me costó tanto dolor emocional poder contar, dame me gusta apretando el botón de abajo. Y si no te has suscrito todavía al canal, hazlo ahora mismo. Es muy fácil. Solo tienes que apretar donde dice suscribirse, con ese botoncito negro que está ahí en la pantalla. Estas historias
necesitan llegar a muchísimas más mujeres como nosotras. Mujeres que han enfrentado traiciones familiares que jamás creyeron posibles en sus peores pesadillas. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Patricia merecía exactamente lo que le pasó? ¿Tú habrías podido perdonar a una hija que te traicionó de esa manera tan cruel? ¿O piensas que yo me convertí en algo tan malo como ellos cuando decidí vengarme? Me gustaría conocer tu historia si has vivido traiciones familiares similares o si tienes algún relato sobre hijos ingratos que quieras que contemos aquí en nuestro canal. Todos los días te esperamos aquí con nuevas historias que te van a dejar completamente sin aliento. Historias de mujeres que han enfrentado lo peor de la naturaleza humana, incluso cuando esa maldad viene de su propia familia de sangre. Historias que duelen profundamente, pero que enseñan que a veces la sangre no es más espesa que la traición y que el amor de madre tiene límites muy específicos que, cuando se cruzan de manera cruel, pueden despertar algo mucho más peligroso que cualquier amor maternal.